está. ¡Ay, se arregló también! Parece que es la señal, ¿viste? Para quedar. Che, bueno, y está Andrés también, Andrés, Valentina, Lenzo. Buenas. Chicos, estamos ya en la recta final de del primer gran festejo que le decimos nosotros. ¿Mm? Que va a ser el sábado a las 10, como yo les avisé. Ahora yo más tarde les voy a mandar a todos los últimos detalles, pero va a ser de 2 horas y media la evaluación, y obviamente 2 horas y media es el término máximo. La verdad que es para que usted lo termine en una hora y pico, pero... Y lo que sí tienen que saber es que tienen que tener la conexión y la cámara, ¿no es cierto?, en el momento del desarrollo. Y tienen que entrar los que están inscritos formalmente a través del aula virtual, y ahí empieza el tiempo, ¿no es cierto? A las 10 bajan el parcial, y sobre el mismo texto van respondiendo después de cada pregunta hasta las 2:30. Tienen que entrar ahí en ese horario, porque si no ya no les acepta ¿entienden? Y son de las unidades 1 a 3, así que bueno, la idea hoy era que ustedes, si están viendo ya, supongo, me imagino que este, pueden tener dudas o consultas sobre los temas de las 3 unidades, si quieren empezar por la 1, si hay alguno que tenga alguna consulta en la 1, y si no pasamos a la 2, ¿no es cierto? ¿Mm? Yo lo que les Hola, puedo profe. comentar, sí. Antes de eso tendría yo una pregunta. Aparte de las unidades, usted me pidió, como yo no estoy en el aula virtual, que le mande un teléfono. Ujú. Eh, Después de eso, no sé si usted recibió mi mensaje o no, o si se tuvo que haber gestionado algo después de eso. Eh, yo a los que no tienen la inscripción regular, les voy a dar un código para que entren igual como invitados para bajar a las 10 las preguntas. Lo único que después que terminen, me lo mandan por mail a mí. La única diferencia. Pero yo les voy a mandar toda esa aclaración, así que no habría problema. O alguna otra cosa, decía Borenson. No era eso. No, yo me voy a comunicar para todo, y específicamente después para el grupo que no está inscrito regularmente. Listo, perfecto. Les decía, la primera unidad, nos interesa que ustedes puedan tener más o menos, después de haber leído, escuchado o hecho los trabajos, tener idea en primer lugar, de qué se trata la economía. Porque estamos hablando de esa materia, y muchas veces sucede que avanzan y no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de economía. Economía como parte de la realidad social, ¿no es cierto? Entonces, eso es una de las cuestiones que tienen que saber. Por otro lado, también tienen que saber que esta realidad es muy compleja, muy cambiante, en tiempo y en el espacio, y que estudiarla implica enfrentar dificultades. Y esas dificultades tienen que ver con lo que nosotros ya estuvimos conversando, de la incidencia de la subjetividad o la ideología en sentido amplio, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos ver la realidad, todos somos subjetivos, entonces eso hace que nos podamos ver todos de igual manera, y de ahí surgen distintas explicaciones, aún entre los economistas que la estudian científicamente. Entonces no hay una sola explicación, sino que hay varias. Bueno, un poco cuáles son las dificultades, porque la realidad va cambiando también en el tiempo y en el espacio, y porque además inciden los intereses económicos, porque si un economista es pagado por un determinado sector económico, y bueno, lo que diga él va a estar muy incidido por eso. Entonces, toda esta cuestión es lo que a nosotros nos interesa de entrada, que ustedes sepan, de manera que cuando hay una respuesta de cualquier economista, de cualquier diario, o de cualquier teoría, o de cualquier gobierno, va a estar incidido su explicación por su ideología, por su subjetividad, porque nadie puede quedar afuera de eso, todos somos subjetivos. Pero además hay que ver quién le paga, porque eso también incide muchas veces, no siempre, pero a veces pasa, que está incidido. Es decir, si mi vida y mis ingresos dependen del que me paga, y bueno, lo que yo diga... Una clase, que sí, me toca hablar. Luchi, ¿Cómo, apaga el micrófono. cómo quién habló? ¿Luchi fue o Lucina?
Luchi. No escuché bien lo que decía Luchi. ¿Eso qué decías? Creo que tenía el micrófono prendido sin querer, profe. ¿Cómo? Un poquitito más lento, más pausado. Que tenía el micrófono prendido, pero no es que estaba preguntando algo. Por accidente, Error. digamos. Claro. Entonces le decía, de la unidad 1, entender un poco la dificultad y las características de la ciencia económica, que no es como la física o la química, que se puede experimentar y que, bueno, otra cosa que nosotros vimos es que dentro de lo que nosotros caracterizamos como economía, no existe en la realidad separado del resto. Es un recorte artificial que nosotros hacemos. Entonces la economía es parte de la realidad social y va cambiando en el tiempo y en el espacio. Como nosotros vivimos en una sociedad, somos seres sociales, en comunidad, la cuestión económica es otra de las cuestiones que nosotros les pedimos. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene que resolver una sociedad desde el punto de vista económico? Bueno, los famosos preguntas, ¿no es cierto?, saber que si cada uno produce un pedazo de la gran masa, ¿no es cierto?, de riqueza, saber cómo hace cada uno, qué va a producir cada uno y cómo se distribuye. Bueno, tiene que haber pautas, criterios, sí. Yo tengo una duda con respecto a eso, porque en los videos, o sea, en las clases se hablaba de las 3 preguntas: qué producir, cómo producir y para quién producir. Y había uno de los textos como que los tomaba más específico en la distribución de la riqueza, y no sabía si basarme más en esas preguntas o en el texto que era la bibliografía. No son contradictorios. Saber qué producir tiene una cuestión esencial que nosotros estuvimos viendo. Si cada uno hace algo distinto, tiene que haber alguna forma de organización para saber qué va a hacer, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué me pongo a hacer yo? Bueno, hay distintas formas, pero el capitalismo que nosotros vivimos lo define a través del mercado. El mercado es en las señales de los precios y en la búsqueda de la máxima ganancia, cada uno va a estar orientado a saber qué le conviene producir. De manera de que no se dé la situación, por ejemplo, que todos produzcan lo mismo, entonces sobra mucho de todo y falta de... Esto un poco, y el tema de la distribución tiene que ver, bueno, macanudo, pero ¿y después cómo se distribuye? Cada cual va a querer la máxima ganancia. Bueno, ¿cómo es? Bueno, ahí están los mecanismos del mercado y los precios. Esto es el capitalismo, pero en otras formas de organización es una autoridad central o es la costumbre o la tradición, ¿no es cierto? Básicamente es eso. ¿Cómo se resuelve? ¿Quién lo decide? ¿Alguno que dejó abierto el micrófono o alguna pregunta? Se escuchó un sonido por ahí, no sé. No, micrófono abierto. Ah, bueno. Bueno, digo, en la primera unidad básicamente son temas muy introductorios, pero ¿qué dudas tendrían ustedes no sé si te parece lo que vos preguntabas, esa duda de qué producir, que tiene que ver con el tema de qué producir, bueno, definir de qué manera, qué pauta, saber un poco la distribución del trabajo, quién la hace, ¿no es cierto? Si la hace el mercado, la hace un poder central, que puede ser el Estado, y para quién, cómo se distribuye, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, es lo mismo. Primera unidad. ¿Qué otra cosa le ha parecido que por ahí no la quedó claro? Yo de la primera unidad, por ahora creo que no tengo dudas. En realidad yo tengo, pero no sé, como recién me sumo, capaz que estaban con otra dinámica, pero yo tengo una duda de la unidad 3. Bueno, vos sos una adelantada, pero vamos a una cosa, yo digo como para no estar saltando, si hay más de la unidad 1, cerramos primero la 1 y pasamos a la siguiente. Si no está muy apurada, Clarita, digamos. Para nada. Bueno, entonces, sobre la 1. Profe, yo tengo una duda general, que si tendríamos que, los artículos que nos mandaron para hacer los trabajos, los tendríamos que también estudiar o no. No, ustedes es parte del material de estudio, pero de todas maneras los artículos básicamente lo que abundan son en ejemplos y en digamos, ampliar o fundamentar temas, es decir, para darte, por ejemplo, un ejemplo, estamos hablando de los mercados.
de los mercados concentrados, que en la Argentina son una realidad. Bueno, pero ¿de dónde sacamos que los mercados concentrados son una realidad? Y bueno, hay muchos artículos que a ustedes les demuestran que existe la concentración en Argentina. Y ustedes tienen como base eso que han tenido. Es decir, los artículos le dan como fundamento o ampliación de lo que ustedes van viendo. Claro, entiendo. Yo quería preguntar algo de la unidad 2. Ya saltamos de la 1 a la 2, ya pasamos a la 2 directamente, no hay problema, bárbaro. Que era en cuanto a lo de las relaciones sociales, hay un autor que se establecen en el circuito productivo, hay un autor que como que cuenta 6 relaciones. Bueno, claro, obviamente que hay algunas que pueden ser que no se den en un circuito productivo, pero había una en específica que no la entiendo y no sé bien cómo pensarla en un ejemplo, digamos, a ese tipo de relación. No sé si puedo leerla para que sepas cuál es. Sí. ¿Cuál es la que no entendés? Que dice, se da en el momento que del consumo productivo se desarrolla entre los empresarios y los trabajadores dentro de la empresa y desprovistos ya de la antigua funcionalidad de compradores y vendedores, porque hay una relación que habla del empresario y el trabajador y después otra del empresario en el mercado, como que con los consumidores. Pero esa relación en específico no la entendí. La unidad 2 tiene como 2 partes, ¿no es cierto? Una mirada de la economía a nivel de empresa, de mercado, centrando en el proceso productivo y en todo el recorrido que hace el empresario hasta que llega al mercado. Una mirada heterodoxa, así. La otra es la mirada ortodoxa, la mirada de la oferta y la demanda. La que vos estás hablando es la primera, ¿no es cierto? Que te dice que en realidad la economía son relaciones sociales. Son las relaciones que se establecen para producir y distribuir. ¿Cómo se inicia en una economía capitalista esas relaciones sociales? Y bueno, la inicia el empresario, que es el que tiene plata. Si no tiene capital, no puede iniciarla. Y el empresario, desde que se decide a tomar hacer una inversión, tomar la decisión de producir algo, un bien o servicio, va a recorrer distintas etapas. Y a lo largo de esa etapa va a estar desarrollando nuevas relaciones sociales. Esas relaciones no tienen número. Según cómo se dé, puede tener muchas o pocas, ¿no es cierto? Hay sí etapas claras. La primera etapa está más clara cuando te dice el empresario va al mercado pero como comprador, va a requerir cosas, que son las que va a necesitar después, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué requiere el mercado como comprador? Y bueno, va a tener que conseguir un inmueble, si tiene que tener en algún lado la sede de su empresa, va a necesitar insumos, va a necesitar maquinaria, equipo, según cuál sea el proceso productivo, va a necesitar, si no tiene todo el dinero, va a tener que pedir prestado dinero, es decir, va a conseguir los recursos, ¿no es cierto? Y obviamente tiene que ver, si va a contratar trabajadores, si no va a hacer todo él, no va a ser una empresa unipersonal, también tiene que ir a buscar trabajadores, a buscar cuáles son los que tengan las características más o menos en función de la tecnología, la capacidad, etcétera, etcétera. Son todas relaciones sociales. Entonces, de que un empresario decide hacer un producto, está generando nuevas relaciones sociales, son nuevas relaciones económicas, ¿no? Entonces, esas pueden variar. Esas son la primera etapa. Cuando el empresario va como adquirente al mercado, a conseguir. Una vez que tiene todo eso, en su propia empresa pasa a la segunda fase, que es la producción. Entonces, en ese caso, la relación que establece con los trabajadores no es ya ir a contratarlos, sino ya poner en marcha el proceso. Es decir, gestionar la empresa, llevar a cabo el proceso productivo. A eso se refiere cuando habla de la relación específica del empresario. Ahí no va como comprador, sino ahí ya consiguió todo y ya contrató. Ahí lo que hace es ponerlo en marcha, establecer las pautas, hacerlo trabajar. Más o menos sí. No digas sí porque sí nomás, si no se entiende, seguimos. O sea, Luis, perdón, consulta que me genera la duda ahora, porque esa es una pregunta que está en el parcial, en ese símil parcial que vos mandaste. En una parte pregunta justamente por las relaciones que se dan en el circuito productivo. O sea que según, bueno, y ahí en el parcial ponen 6, digamos, pero, digamos, entonces según lo que vos decís, no siempre van a ser 6. No, por supuesto.
yo hago una empresa unipersonal, donde puedo hacer ciertas actividades yo solo, no contrato trabajadores, no va a ser una empresa típicamente capitalista, sino una empresa unipersonal, ¿no es cierto? Puedo no necesitar dinero y puedo tener ya un inmueble mío, entonces tampoco Claro. se da, por eso, según el ejemplo que se pone, es las relaciones que se establecen, ¿no es cierto? Yeah. Pueden ser muchas, pueden ser pocas, normalmente siempre hay relaciones, si no uno estaría viviendo en una burbuja, es imposible, pero siempre hay. A mí también Perdón, me con generaba... lo... Dale. Oli. Que ¿Quién habla? hablando de eso del ejemplo del... Yo hoy vi el simulacro del parcial y diciendo lo que dijo Clara, o sea, va a depender del ejemplo que yo ponga y ahí yo puedo poner, digamos, las características que cumple o no y se tomaría eso como bien, digamos. O sea, si yo las adecuo al ejemplo que pongo, digamos. Por supuesto, claro. Ustedes no, pero lo que voy es que no me pondrían, te faltó relacionarlo con tal porque la relación no existe en el ejemplo que yo puse, digamos. Quiero estar seguro de eso, digamos. No, por supuesto. Por supuesto, vamos a suponer, si vos tenés una... Ahora, si vos decís, voy a hacer una, no sé, cualquier empresa, una pequeña industria, y aparece que no compraste, no estableciste ninguna relación con los proveedores, medio particular, medio difícil, porque si no, ¿cómo hacer para conseguir, bueno, la maquinaria, la herramienta? Por ahí puede salir la duda, pero no, depende de cada uno. Y con respecto al ejemplo, necesitamos, o sea, los ejemplos que tenemos que tomar son de los artículos que se mandaron para la unidad o podemos elegir un ejemplo que nosotros queramos. Cualquier ejemplo. El que ustedes vean ahí, uno que ustedes imaginen, es nada más que a los efectos de poder nosotros verificar si están comprendiendo los conceptos, comprendiendo el tema. Simplemente el ejemplo es como para no hacerlo tan teórico, ¿no es cierto? Para que no hacer una cosa de definición, sino que ustedes vean que en cualquier actividad tienen que pasar los empresarios por esas tres fases. Y cualquier actividad se van a encontrar con que un empresario, todo lo que adquiere para el proceso de producción de insumos y bienes intermedios, lo transforman y después sale del proceso de producción con un valor nuevo. Entonces ahí lo importante es saber, importantísimo saber, bueno, que la diferencia entre lo que sale con un nuevo valor y lo que entró como bien intermedio es la riqueza que se ha generado, o llamado también en economía como Valor agregado. Valor agregado. valor agregado, que no es lo mismo que ganancia, ¿o sí? No. Lo que pasa es que de las preguntas que hay en las consignas siempre, fíjate que dice, no es que sí o no, ¿no es cierto? Sino lo importante es cómo se fundamenta. Porque la ganancia es lo que se produce en la tercera etapa del circuito. Y la riqueza en la segunda etapa. El valor agregado, ¿qué incluye? El precio, Los o sea, es el bienes precio. Ah, ¿Los bienes intermedios que se usaron para llegar a ese bien final o no? No, justamente el valor agregado es el valor que se agrega a los bienes intermedios. Oh, okay. Entonces el valor agregado es el precio final menos los bienes intermedios. Uh-huh. O sea, es lo nuevo, lo que no existía antes, porque los bienes intermedios existían. ¿Se entiende esto o no? Entonces, si existían por valor de 100, y llegaron a la empresa por valor de 100, y de la empresa salen por valor de 140, y esos 40 es lo nuevo. Es valor agregado, la riqueza. Y eso a su vez se distribuye. ¿Cómo se distribuye? ¿Entre quiénes? Esa era mi... Trabajadores. Profe, Bueno, yo tenía una duda con respecto a eso. Entonces, ¿ahí qué pasa? Terminamos nada más que la idea. Entonces, si se distribuye entre los empresarios y trabajadores, ¿qué quiere decir? Que el valor agregado incluye ¿qué concepto? La ganancia. ¿Y solamente? ¿la riqueza? ¿El flujo nominal? ¿La pérdida? Pueden equivocarse todo lo que quieren, acá total, por ahora es gratis, ¿no es cierto? No hay problema. El valor agregado, ustedes me estaban diciendo que es la diferencia, que es lo nuevo que se genera, que es la riqueza, equivale a riqueza, es lo mismo, ¿no es cierto? O excedente. Es lo nuevo lo que no existía. Pero si me estaban diciendo que se distribuye entre
empresario y trabajador, entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que incluye? ¿Qué reciben los trabajadores? Salario. La remuneración. Salario. Hasta salario, Salario. ingreso, ¿Y el renta. empresario? ¿Y el empresario? Beneficios. Y el beneficio de la ganancia. Claro. Entonces, ¿se entienden que no es lo mismo ganancia? ¿Por qué? Porque la ganancia está dentro del valor agregado. Pero la ganancia es solamente para el productor, no para los empleadores. Para los empleados, digo. Vamos a suponer, decíamos, un producto salió 140, pero tuvo 100 de bienes intermedios. ¿Cuánto fue el valor agregado? 40. 40. Bueno, parte los empresarios tienen que pagar por el salario para los que generaron ese valor agregado. Supongamos que paga 30. ¿Y cuánto le queda de diferencia? 10. 10 ¿10 de qué? de ganancia. De ganancia. Sí, y eso es todo. Entonces, Profe, yo tengo... entonces, ¿es lo mismo valor agregado que ganancia? No. No. ¿Quedó claro? Ujú. ¿Sí? Bueno. ¿Sí o no? Porque Luisina dijo no y después dijo sí, después Pero dijo sí. No, sí, dije, sí. Y entonces la riqueza, no entiendo lo de que, o sea, hoy dijiste valor agregado no es lo mismo que riqueza, porque se generan Sí, en dos etapas diferentes. Sí, es similar. Valor agregado, riqueza, excedente, lo utilizamos en el mismo sentido. Es lo nuevo. Es la riqueza nueva. Es lo que se genera. Entonces es lo mismo, es equivalente, digamos. Exactamente. En el sentido que nosotros Ok. le damos, sí. Exactamente. Así es, Margarita. Profe, ¿Qué iba a decir? con respecto a la distribución de la riqueza, yo como que eso no me había quedado muy claro y por lo que entendí del símil parcial de una corrección era que había una distribución primaria y secundaria, que la primaria es entre el empresario y los trabajadores y la secundaria se da en el caso de que el empresario tenga que dividir su ganancia con, por ejemplo, si tiene que alquilar un inmueble o algo así. ¿Eso estaría correcto? Claro, porque lo que se genera como excedente, como valor agregado o como riqueza, ¿sí? Hay como una distribución básica entre los propietarios de los medios de producción necesarios y los que pusieron el trabajo, los que vendieron ese trabajo. Esa es la primera. Ahora, si el empresario no era propietario de todos los medios de producción, entonces tendrá que compartir ese excedente con el que era dueño del dinero si pidió prestado, con el que era el dueño de los inmuebles y alquiló. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí, gracias. Después tienen otro concepto, ¿no? Cuando dice el precio de producción tiene que ser también precio de reproducción. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar que Que se pueda volver a El invertir. circuito siga. que el circuito sigue, si no se paraliza, que no va a existir más ese. Y eso tiene que ver también con los precios de mercado, precios de producción y de mercado, ¿no es cierto? Y después cuando hablemos de precio de mercado se tiene que saber la diferencia, digamos, no diferencia, sino que cómo naturalmente en el mercado los precios van a oscilar entre dos bandas, o entre dos márgenes, o entre dos extremos. La magnitud mínima y máxima. Exactamente. Que no es lo que pone el Estado, sino lo que surge naturalmente. Y va a surgir porque el propio mercado le va a poner un piso. Si es necesario el producto, el mercado va a tener que pagar un piso que garantice el costo de producción más la ganancia. Y el empresario, por más que quiera ganar mucho, va a haber un techo. Que va a estar dado o por la competencia o por la convalidación social, aunque sea el único. Profe, ¿y la idea de precio máximo mínimo es lo mismo que magnitud mínima máxima? A ver, son dos cosas diferentes, en el sentido de que una es cuando surge naturalmente en el mercado. Si el producto se necesita, el mercado siempre va a tener un piso que va a reconocer, porque si el mercado no reconoce el precio de producción, o sea, un costo más una ganancia, nadie lo va a hacer. O sea, naturalmente surge de la competencia. Y el precio máximo también va a ser naturalmente el mercado. Ahora, otra cosa es cuando existen situaciones de concentración, que ustedes ya saben lo que es concentración, ¿no es cierto? Cuando los mercados están concentrados, que es muy poco, o uno solo, ya sea del lado de la venta o de la compra.
y que ahí puede haber, ¿qué cosa? Abusos, porque no surge naturalmente el precio, sino lo impone el que tiene el control. Entonces, cuando hay abusos, el Estado puede poner límites, pero el Estado, ahí ya es una decisión del Estado y no del mercado. ¿Sí? Pero nosotros en esta unidad no, o sea, no está el actual Estado, digamos. El Estado empieza a intervenir en la unidad 4. Si viene todo, Claro. siempre interviene, pero nosotros de a poquito lo vamos poniendo para no complicarle la cosa, ¿no es cierto? Acá se refiere a otra cosa, exactamente. O sea, con saber que los precios máximos y mínimos lo impone el Estado ya está, no es que tenemos que tener una definición o algo, porque yo por lo menos no encontré en la bibliografía. No, pero eso ya es cuando hablemos del Estado. Nosotros acá estamos hablando de las magnitudes mínimas que surgen naturalmente en los precios de mercado, ¿no es cierto? El propio mercado, por el juego de la oferta y la demanda, va a poner esos límites. Y eso de la ley de los, justo iba a preguntar, de la oferta y la demanda, que es, o sea, pretende llegar a como un equilibrio para el precio, es de una mirada de la microeconomía, ¿no? ¿O no? Claro, se dice habitualmente, según la economía convencional, hace una diferencia tajante, una cosa es la micro, otra la macro. En realidad está todo junto. La mirada micro sería aquella que mira más que nada la empresa y los mercados. O sea, cómo opera el mercado de un producto, otro producto, un bien, lo que sea. Esa es la mirada micro. La mirada macro sería cómo funciona el sistema global. ¿Mm? Nosotros daríamos todavía la mirada micro. Después en la unidad 3 ya pasamos a la mirada global. Claro. O sea, pero no hay una forma de definir exactamente el precio de una mercancía, porque, o sea, podés estimar hasta cuánta es la ganancia por el techo, o sea, por la magnitud máxima y mínima, pero no por qué tiene ese precio puntualmente, ¿no? Es que lo que pasa es que estamos manejando muchos precios. Un producto puede tener un precio de producción que supone que lleva el empresario cuando va al mercado, ¿no es cierto? Cuando lo vende está el precio de venta. Ahora, puede ser el precio de venta de ese productor, pero puede ser que otro venda ese mismo producto a otro precio. Entonces no puede ser el precio promedio también. Puede poner el Estado un precio máximo. O sea, hay muchos precios ahí. Yo no sé a qué precio te referís vos. No, o sea, sí, yo lo pregunto desde como un empresario X, o sea, pero claro, entiendo que puede estar el Estado que intervenga, que ponga un precio, y también las empresas tienen que ver como a la competencia para más o menos regularse en esos precios. Claro. Eso es una cosa muy dinámica y muy cambiante. La explicación que dan la economía convencional, ya cuando hablamos de oferta y demanda y de equilibrio, eso es bien teórico. Eso es absolutamente, digamos, imposible inclusive hasta de verificar en la realidad. Cuando se dice la ley de la oferta y la demanda, los precios varían, entonces si un producto vale tanto, se vende tanto, vale más, vale menos, por lo menos, bueno, eso es todo, se puede hacer un ejercicio imaginándose, pero en realidad no se puede jamás ni siquiera verificar eso. ¿Mm? Entonces, la segunda parte estamos hablando de la otra mirada, la mirada que dice que los precios se forman exclusivamente en el mercado en función de la oferta y la demanda, y que llega un momento en que hay un equilibrio, lo cual también es muy discutible, ¿no es cierto? Porque no hay un equilibrio, si eso cambia todos los días, cambia de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque para que se den las condiciones de los mercados de libre competencia o de competencia perfecta, tienen que haber ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Atomización de la oferta, homogeneidad de los productos, pleno conocimiento de los empresarios del mercado. Y además, lo más importante, del lado de la oferta y la demanda. ¿Gran cantidad de oferentes y demandantes? Claro, lo que se llama la atomización. Son tantos que ninguno puede imponer por sí solo los precios. Entonces, si los productos por lo único que se diferencian, son todos iguales, por lo único que se diferencian por el precio. Entonces uno cuando va a comprar, obviamente que va a comprar ¿cuál? Si son todos iguales. El más barato. Más barato. Ahora, ¿son todos iguales? No. Eso ya no existe más. Porque todo se hace, digamos, se hace en diferenciación de productos justamente porque es una estrategia que ya está recontragenializada, ¿no? ¿Hay un pleno conocimiento? ¿Uno sabe? No. Si va a comprar un producto, todo lo que venden ese producto, ¿cuánto lo venden? Tampoco.
Y lo más importante es que hay mercados concentrados. Entonces, en el mercado concentrado uno muchas veces no puede decidir. Uno va y te dicen, este es el precio, podré comprarlo y nada más. Entonces los precios no fluctúan en función de la oferta y la demanda hacia arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque justamente los mercados de competencia perfecta desaparecieron, si alguna vez existieron, hace más de un siglo. ¿Y por qué desaparecieron? Porque la propia competencia que genera. La concentración. Que Querer ser más poderoso para poder eliminar a los demás competidores. Claro, a través de dos procesos, específicamente. La concentración y la centralización. Que ustedes tienen que saber qué consiste cada una, que no son los mismos, y por ahí dar ejemplo, ¿no es cierto? Profe, yo tengo una duda. En un punto del programa, o sea, el título era oferta, demanda y elasticidad. Con el tema de elasticidad se refiere a esto que plantea la economía convencional, de que, o sea, si el precio es menor, la oferta disminuye y la demanda sube. ¿A eso sería? Sí, evidentemente nosotros no íbamos a desarrollar todo eso porque lo que nosotros damos en economía es lo que se da en 3 meses, lo que se da normalmente en la carrera de licenciado, ¿no es cierto?, 5 años. Entonces, hemos optado por darle lo básico elasticidad es otro concepto, es decir, hay productos que son muy elásticos a la variación de precio y hay productos que son, se dice, inelásticos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si el precio varía, o sea, si el precio sube, y hay productos que son esenciales que igual lo van a seguir comprando. Entonces eso se dice que son inelásticos, o son muy poco elásticos, porque lo que tienen que comprar es igual, tendrán que prescindir de otra cosa, la comida, hay muchos rubros, ¿no es cierto?, donde se compra, ¿no es cierto? Ahora, hay productos que no son tan esenciales, y si el precio sube, baja la demanda, entonces son muy elásticos. Pero es un concepto que nosotros no lo vamos a ver porque es como un juego medio matemático o formal que está dentro de la economía convencional, pero nosotros a eso nada más que lo podemos mencionar, ¿viste? O sea que la elasticidad es cuántos cambios puede hacer en la curva un producto. ¿Cuántos cambios puede hacer en la curva de oferta y demanda? ¿Cómo puede variar la inclinación de la curva? O sea, si el precio puede aumentar o disminuir. O sea, ¿qué se supone? Vamos a suponer desde el punto de vista de la oferta. Luis, si no querés dejarlo para después, porque ya se te va a cortar si no la explicación. ¿Hasta qué hora? ¿Cuántos minutos? Ya está, ya se corta. Bueno, cortamos y conectamos enseguida. Nos vemos en breve. Cortamos y conectamos.